montaba un narcotúnel en Rosario. Y la investigación apunta a determinar para qué construyeron este megatúnel. En realidad, dos túneles que ya descubrió la investigación del fiscal Camporini. Y la pregunta es, ¿los usaban para guardar la tarasca, la plata, producto de la venta narco? Se habla de 11 millones de dólares. Lo habían acondicionado justamente con ventilación para que la plata se oxigenara, entre comillas, y no se pudriera en esos túneles. Los crearon para protegerse de bandas rivales, los crearon para evitar la intrusión de otras bandas criminales, los crearon para evitar... Para no ser mexicaneados. Para no ser mexicaneados, para evitar disparos de armas de fuego, pero lo concreto es que la banda de los monos siguen haciendo de las suyas en Rosario. No paran. Un negocio millonario. Se habla, insisto, de una recaudación de 11 millones de dólares que podrían estar ahora o será parte de un mito. Esa plata escondida en esos túneles. Y estamos viendo en imagen, a pantalla partida, los túneles también ventilados, acondicionados del Chapo Guzmán, en Sinaloa, en Culiacán, donde estuve trabajando hace 3, 4 años, donde operaba el cártel de Sinaloa. Fíjense la dimensión de ambos túneles, los de México más amplios, los de México tienen más la pinta de ser salidas. Con puertas de seguridad. Con puertas de seguridad, al estilo más de un búnker organizado para evitar la intrusión, por ejemplo, de comandos del ejército o de grupos narcocriminales vinculados al ejército, como el grupo de los Zetas, no tengo nada que ver con ellos. Y en el caso de Rosario entraba una sola persona. Pero bueno, hoy hubo mucho periodista rosarino que conoce la historia de cerca, que está trabajando en el lugar y que tienen detalles para aportar. Maru. De hecho, ya estamos en contacto telefónico con uno de ellos, Carlos Delfrade. Buenas tardes, te saluda todo el equipo de una aquí en C5N. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto charlar con ustedes, muchachos, ¿cómo andan? Bien, Carlos, ¿qué es lo último que se sabe? Mauro Zeta soy, ¿qué es lo último que se sabe? Contanos novedades de lo que está pasando ahora en la investigación. ¿Ya se pudo establecer para qué eran los túneles o todas las alternativas que contamos pueden ser posibles, Carlos? Todas las que contaste pueden ser posibles y además se pueden agregar otras más. A ver, contame otras. Hay una historia cultural que tiene que ver con la ribera rosarina, que hunde sus raíces, casi te diría, a principios del siglo XIX, lo que significaban los túneles para contrabando. Sí. Y una cultura que tiene mucho que ver con el río, con la ribera y con la isla, es la familia original de los canteros. Yo este dato te lo doy porque es muy preciso para darle también un contexto cultural a lo que hay detrás de todo esto. Ellos se criaron en la zona del río. Especialmente el papá, el fundador de la familia y del grupo, Máximo Ariel Cantero, un hombre que, según me decían desde los tribunales provinciales, es capaz de vivir un año entero sin tocar un solo peso. Fíjate qué imagen contradictoria, sí, con aquella imagen de muchísimo dinero al lado de Pablo Escobar Gaviria en la selva, sin saber qué hacer con tanto dinero, pero no sabe cómo movilizarse en la selva. Acá es distinto. Cantero, padre, sí sabe. Sí sabe. O sea, ¿pudo haber vivido escondido ahí? Claro, es una de las grandes posibilidades. Yo por eso te cuento esto, porque es una de las especulaciones que hoy se está haciendo en los tribunales provinciales de Rosario. Por eso digo que esta característica de los túneles forma parte de la historia íntima de la ciudad, cuando ni siquiera se imaginaba este Villorio del Rosario, como se llamaba en el siglo XIX, ni siquiera se imaginaba como es lo que es hoy, una ciudad de muchísimas características, pero que además está totalmente vinculada al negocio agroexportador, que está también detrás de todo esto. Carlos, ¿de dónde surge el número, la estimación, no sé si es de la causa judicial, especulación, de que puede haber escondido ahí, donde está el fiscal Camporini marcando, en ese túnel, 11 palos verdes? Esto es lo que dijo ayer un integrante de la policía de la Unidad Regional 2 a uno de los cronistas que fue allí, al lugar donde se estaban haciendo estos allanamientos, y esa era la especulación que se vivía en el barrio, de que se hablaba de 11 millones de dólares, que incluso el grupo de los canteros, el grupo original de la familia, había decidido ahorrar hasta la próxima década, es decir, no tocar. Era como una suerte de banco.
Claro, porque vos fíjate el detalle, y esto tiene que ver con esa Plazo fijo. fantástica resolución del doctor Juan Carlos Viena del 19 de febrero pasado, cuando en la historia de la narración de cómo se constituye el poder de los canteros, se habla allí a través de una fuente anónima, o que por supuesto el juez no quiere dar a conocer para mantenerle su seguridad, que hablaban de cómo tratar de enfriar el dinero, esto que vos decías también al principio, cómo enfriar el dinero, porque si no se enfría el dinero se pudre. Esa era una de las preocupaciones, Sí. eso formaba parte de los comentarios que ya trascendían al núcleo familiar. Ahora, Carlos, ¿cuántos son los integrantes de los monos? Porque digo, se ha hablado de esto hace más de un año que venimos contando la historia, Sí. ustedes primero con la valentía de hacerlo en Rosario, nosotros acá como rebote de lo que ustedes cuentan, videos, allanamientos, muerte. Bueno, la última pregunta, ¿hace cuánto o cuántos integrantes todavía están dando vueltas en Rosario? No, no se puede calcular No se eso, puede. porque Bueno. vos tenés un núcleo, suponete. Imagínate que hubo 36 procesados. Claro, y siguen funcionando, y nosotros hablamos y en este momento sigue la actividad adelante. Te agradecemos mucho, Esos Carlos. 16, multiplicarlo por la familia y multiplicarlo por los chicos desesperados Sí. que pueden funcionar tanto de vendedores como de sicarios en cualquier momento. Bien, Carlos, te agradecemos mucho. Vamos a seguir el tema seguramente mañana con más repercusiones. Muy amable. Un abrazo grande. Chao, hasta luego.